Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y por supuesto mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura en Ruta. Esta ocasión estamos aquí en Bogotá, pero también desde Antofagasta. La primera vez que finalmente estamos haciendo un episodio desde fuera de la ciudad, de alguna manera. Debido a que nuestra querida Salomé se encuentra en Antofagasta, nos va a contar qué es lo que está haciendo por allá, qué carajo es Antofagasta, dónde queda, ¿cierto? Y pues también es una ocasión chévere también para conocer algo acerca de la cultura de otro espacio, y también es un espacio curioso también para conocer un poco acerca del trabajo del artista que también está detrás de Cultura en Ruta, llamada Salomé. De alguna manera la humanidad y de hecho algunas especies evolucionan a través de cambios. Algunos cambios se dan físicos, pero algunos de estos evoluciones se presentan a través de la mismísima cultura. La cultura puede promover y generar aquellos cambios que generan evolución y crecimiento. Ese es el porqué para el día de hoy tenemos a la queridísima Salomé invitada a este episodio maravilloso después de esta semana de receso que tuvimos precisamente por la actividad cultural de la Semana Santa. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cómo estás, Salomé? Cuéntanos qué haces por allá por Antofagasta, ¿qué es eso? Pues primero que todo decir que es un poco extraño ser la invitada pues en el podcast en donde hemos estado trabajando ya durante un tiempo y donde siempre estoy pensando qué le voy a preguntar a la persona con la que estoy dialogando. Iniciando por ahí es un poco extraño, pero de alguna manera me gusta también porque hay muchas cosas que están detrás de lo que hacemos, no solamente en Cultura en Ruta, sino como artistas que puede ser muy interesante. Antofagasta es una ciudad, pero también es una región que queda en el norte de Chile, es la segunda región del país. Es una región que es caracterizada por la minería y una gran cantidad de compañías mineras. Obviamente también colinda con el mar. Todo Chile colinda con el mar, pues como en las regiones, porque es de una forma alargada. La ciudad es curiosa porque también es alargada, así como el país. Y la ciudad de Antofagasta pues está marcada por unos temas muy interesantes que son los que me traen a estar acá. ¿Cómo llegué yo acá? Pues yo apliqué a una convocatoria internacional que era un llamado Artistas de Latinoamérica, en donde la Corporación Cultural SACO, que es la corporación que hace el llamado, estaba haciendo la invitación para realizar unas residencias en el territorio de Antofagasta durante el plazo de un mes en el 2024. Había diferentes líneas y temas como microbiología, antropología, astrología, porque además aquí hay unos temas muy interesantes con ese tipo de investigaciones justamente por esta región que además es una zona desértica, pero el tema que llamó mi atención, que además se relaciona mucho con mi trabajo como artista, era la convocatoria hacia migración y multiculturalidad. Hablar de esos dos temas que ya hemos tocado incluso aquí en el podcast de Cultura en Ruta, que además se relaciona mucho con los trabajos que yo venía haciendo. Yo postulé una propuesta sobre temas de género, hablar de la migración de las mujeres con un interés particular hacia la migración de mujeres colombianas, que vi que era una de las migraciones más fuertes que habían acá. También hablar del cuerpo y de un concepto que he trabajado también en la tesis de maestría, que es el derecho a aparecer, como mediante lo corporal, el trayecto, el desplazarse, se reclaman espacios en lo social. Entonces, yo no pensé que fuera a quedar seleccionada, la verdad, fue como, cuando me seleccionaron fue una emoción muy grande porque es la primera vez que salgo con mi trabajo del país y bueno, un poquito ahí el contexto de qué estoy haciendo aquí, porque estamos grabando hoy desde este lugar lejano.
Bueno, nos describas un poco de cómo es Antofagasta geográficamente, me resulta bastante curioso en realidad, porque yo, pues, para ser honesto, nunca he salido del país, más allá de recorrerlo. Entonces me genera curiosidad, por ejemplo, esa parte del desierto, ¿no? Yo he estado en los desiertos, bueno, las partes desérticas de Colombia, y quisiera saber si es así como acá o qué diferencias hay, cómo es esa un poco, cómo es esa geografía, ¿sí? ¿Cómo tú describirías esa geografía? Aunque me imagino que para poder entender cómo es Antofagasta, me imagino que no hay forma de compararlo. Es como cuando dicen que describen la aurora boreal. La aurora boreal es una aurora boreal y no hay forma de compararlo con algo más porque no hay nada más comparable. Me imagino que el desierto chileno debe ser algo similar. Eh, Sin embargo, pues, de alguna manera con tus palabras, me gustaría este ejercicio de que nos describas con a nosotros a través del sonido, de alguna manera como un ejercicio para invitar a usar la imaginación de cómo es ese territorio, de cómo es ese espacio, de cómo es el clima, qué es lo que uno puede de pronto esperarse algún día ir a Antofagasta y claramente si lo recomiendas para ir a visitarlo algún día. Bueno, pues, a ver, el territorio aquí, vamos que, a ver, para contextualizar un poco, que además esto también como que lo he venido trabajando mucho en cosas que he escrito y que he ido ya desarrollando como en materialización plástica de la residencia. Pues yo crecí en Medellín, vivo ahorita en Bogotá, viví un tiempo en Cartagena, pero en general lo que tenían en común esas ciudades es que tenían montañas cerca. Bueno, Cartagena tenía solo una, pero Medellín y Bogotá, que han sido donde he estado como más tiempo, montañas, bosque, mucho verde, mucho color, un clima entre frío y templado, un clima agradable para mí. Para otras personas el clima bogotano es agradable, pero bueno. El caso es que es un espacio que uno sabe que todo el año tiene el mismo clima, que tiene el mismo color. Una de las cosas que más me impresionó, y no solamente cuando llegué aquí en Antofagasta, realmente fue como desde el viaje en el avión, yo compré como un tiquete que tuviera un puesto al lado de la ventana porque yo quería venir mirando desde Colombia cómo se veía esto, porque además ya había leído un poco de que era un desierto, pero me causaba mucha impresión porque decían pues que aquí habían como muchos colores en la tierra. Entonces yo quería venir en el avión viendo qué colores habían en la tierra. Entonces yo ya había tenido la oportunidad de viajar a Perú, a Lima, y cuando viajé a Perú, uno pasa por encima en el avión en una parte que es un desierto, que es plano. Cuando tú empiezas esta zona de Chile, empiezas a ver montañas, y son montañas de desierto y no como las fotos del desierto del Sahara, sino que son formaciones como rocosas de tierra y piedras que están ahí creando unas montañas, una cordillera de arena. Es una cosa impresionante. Ya luego al llegar a Antofagasta, los colores, las montañas tienen muchísimos colores en una sola montaña. Pueden haber desde tonos cálidos, tonos fríos, grises, cafés, rojos, naranjas, porque es una tierra que está muy llena de minerales. Entonces uno llega aquí a la ciudad y además es como ese contraste porque al lado está el mar, que es el Océano Pacífico, que es frío, que además suena fuerte todo el día. El océano, incluso en la noche cuando me acuesto acá, suena todo el tiempo como cayendo en la roca. Entonces es como ese contraste en la ciudad entre el mar azul, azul, porque además aquí el azul del mar es súper fuerte, porque también además las playas de aquí son como no son de coral ni son de arena solamente, sino que son de conchita. Entonces es muy bello porque también se reflejan los colores de las conchas en las montañas, se reflejan esos tonos rojizos y bueno, es como un paisaje que para mí ha sido muy impactante porque es un lugar completamente distinto a lo que yo había visto en mi vida. Incluso habiendo tenido la oportunidad de viajar a otros lugares, no había visto un lugar. Bueno, y entonces en este contraste de colores y de las montañas de arena, había una cosa que también me impresionó mucho y es que con las personas de acá
decían siempre que había que pasar, porque aquí hay como una cordillera que divide la ciudad, que es como la cordillera del desierto. Y decían que había que pasar esa cordillera para saber lo que era realmente estar en el desierto de Atacama, que es como se llama este desierto que cubre el norte de Chile. Y pues yo no tenía eso muy claro porque pues yo nunca había estado acá, no conocía Chile, no sabía mucho como de, digamos, a nivel geográfico del espacio. Pero hubo un día en el que salimos a un pueblo que queda cerca a donde yo me estoy quedando, en Antofagasta, un pueblo que se llamaba Quedano. Y en el camino tú sales y empiezas como a subir la montaña, que además se sube como de una forma súper imperceptible, y de un momento a otro, desierto total. Montañas de arena, sí, todavía, pero absolutamente nada. Digamos que aquí en la ciudad tú ves como unos verdes que son falsos, sí, son como cosas que se siembran acá como en algunos parques o bueno, que están como en unas zonas de la ciudad, pero es muy poco. Pero cuando tú pasas de esa montaña, primero sientes el cambio por completo del clima, porque bueno, además cabe aclarar que yo llegué como en el final del verano, inicio del otoño, lo que implica que igual aquí está haciendo calor todavía, aunque para este momento que ya es como el final de la residencia, inicio de abril, está empezando a hacer frío. Pero cuando tú pasas esa cordillera del desierto, sientes realmente lo que es como ese calor sobre la piel, pero también ves esos colores tan impresionantes, se empiezan a ver la cantidad de minerales. No muy lejos de la ciudad ya hay como algunas compañías o empresas mineras, entonces también ves como ese tema de la minería que a mí particularmente es un tema que me llama mucho la atención como por el tema relacionado como la explotación del territorio versus la explotación del cuerpo, que también es algo que yo he venido investigando ya desde hace un tiempo. Y entonces empiezas a ver todos estos colores y estos paisajes y todo se vuelve también como muy, muy abrumador porque es encontrar un lugar que no es tu territorio, pero que aún así la belleza te deslumbra también por las cosas que tiene. Y es curioso porque eso me lleva también a preguntarme cómo uno se acostumbra también a los lugares que ve todos los días. Para las personas que nos acompañaron al desierto, pues era normal porque ellos están acostumbrados, hay unos que han crecido toda su vida aquí en esta zona desértica, pero para mí que nunca había visto unas montañas sin verde, sin árboles, era muy raro porque lo más cercano que yo había visto era, no sé, Santa Marta, que tiene unas montañas que son áridas, pero habían árboles. En cambio aquí no hay nada. Es la nada absoluta, es como estar en otro planeta, pero es mágico porque de alguna manera también te enfrentas a un entorno que te muestra la magnitud de la naturaleza. Yo no he tenido la fortuna de ir a los desiertos de Colombia, curiosamente, pero sí he visto fotografías y conozco gente que ha estado allá y aún así también la inmensidad de este lugar es distinta porque es un desierto de miles y miles de kilómetros, es una región completa, bueno, casi que más de una región completa que es un desierto. Y algo que me llamaba también mucho la atención son como los cambios porque escuchando a personas que son de aquí de Chile, van bajando más hacia el sur y entonces hacia el sur ya hay valles y hay bosques y luego sigue la parte como de la Antártida. Entonces es muy impresionante en un solo país tener el extremo del desierto, luego tener el bosque y luego tener pues los polos. Entonces, pues para mí ha sido muy interesante como esto porque a mí siempre me ha gustado mucho el paisaje. Yo digamos que no lo utilizo mucho como en un término clásico de pintar paisajes, aunque a veces sí lo hago porque pues es algo que me gustan los colores, creo que es lo que más llama mi atención, pero poder ver estos paisajes y fotografiar los paisajes y como captar también la esencia de los lugares es algo que siempre ha llamado mucho mi atención y porque yo siento que hay una conexión profunda entre los territorios que habitamos o por donde pasamos también y pues como lo que nos construye corporalmente y bueno, como mentalmente. Eso es algo que he venido trabajando mucho y que cada vez digamos como que voy confirmando un poco más y al venir a este lugar pues pasa un poco eso. Bueno, también me hace pensar que precisamente cuando hablábamos en el primer episodio con Alejandra, eh, dependiendo un poco de la geografía, las prácticas culturales también van cambiando. Es decir,
no es la misma forma de ver, de pensar y de sentir de una persona que está en la costa colombiana, en Cartagena, a la forma en la cual se comporta una persona que vive, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí? No significa que el bogotano tenga más sed que el cartagenero ni nada de eso. Quiero decir que debido al clima, hay dinámicas sociales y culturales diferentes. Es lo que quiero decir, no me malinterpreten mis queridos oyentes. Entonces, seguramente por esas diferencias que hay con Colombia, geográficamente hablando, también hay algunas diferencias y prácticas culturales que seguramente no conocemos nosotros como colombianos y que de pronto tú notaste en tu experiencia en este tiempo por allá. Quisiera saber si hay algo que hayas notado al respecto y algo que creo que no mencionaste en la pregunta anterior y que me gustaría también terminar con eso sería como em, ¿qué hay para ver en Antofagasta? Que si alguna persona va a viajar allá y quiere turistear tal vez un poco y qué cosas debería conocer a nivel cultural seguramente, pero también a nivel turístico, porque no a nivel de una atracción. Yo creo que también sería chévere por si alguna persona algún día está por Chile y se encuentra con Antofagasta, que pues para nosotros, incluso para mí el nombre todavía se me hace como, ¿qué es eso, no? ¿De dónde viene Antofagasta? Entonces, pues, cuéntanos algo, por favor. Bueno, voy a responder primero la segunda porque creo que la primera tiene como un contexto más amplio. Sí, es un lugar donde hay mucho que conocer. Realmente, bueno, yo siempre había querido viajar a Chile, pero pensaba siempre como Santiago, 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 porque pues era como lo que más escuchaba y además en Santiago hay museos que me interesan y está el Museo de Memoria y Derechos Humanos, que pues es uno de los museos más grandes de eso en el mundo y pues para mí era como un sueño ir allá. Pero pues no había encontrado tanto de la región hasta que ya llegué aquí y fue como, wow, hay mucho que conocer. Dentro de la ciudad se pueden conocer diferentes museos, hay mucho como la relación histórica frente a la minería, incluso pues está la Corporación Cultural SACO, que es donde estoy en este momento, donde estoy haciendo mi residencia, que hacen la Bienal de Arte Contemporáneo cada 2 años. La próxima es en el invierno austral del próximo año. Y pues es una bienal de arte contemporáneo de talla mundial en donde ellos traen artistas de todos los lugares del mundo que hacen unas propuestas in situ en diferentes lugares de la ciudad. Esa es una de las cosas que yo recomendaría sí o sí venir a ver porque las propuestas que hacen son impresionantes, muy interesante también lo que se presenta y cruzando los dedos para poder ser yo una de las próximas artistas que esté acá. Pero además de esto, también en el desierto de Atacama hay muchas cosas que conocer, em, que yo no pude conocer todo porque igual, pues a veces es un poco complejo porque uno viene aquí con una programación y unas cosas, no tanto a turistear, sino como a trabajar también en sus proyectos. Dentro de la ciudad, pues obviamente el mar, los lugares turísticos como de la costa, a las montañas que hay en la ciudad se puede subir, como hacer unas caminatas para quienes les guste, pero fuera de la ciudad, pues en el tema del desierto está San Pedro de Atacama, que es un pueblo muy conocido, que incluso se sí suena bastante como de forma internacional, que es en medio del desierto y donde se puede ir al Valle de la Luna para ver las estrellas, donde hay también como unas excursiones a unos geysers, hay cerca varios salares, no tan grandes como el Salar de Uyuni en Bolivia, pero sí son salares que pueden ser súper interesantes. Recorrer el desierto yo creo que de por sí ya es una experiencia impresionante que se siente uno como en una película de estas de vaqueros. Es una zona que tiene mucho por conocer, que en la mayoría de ocasiones pues se muestra más como solamente el tema minero, pero que pueden haber como otras cosas y obviamente pues también están las minas, aunque a las minas no se puede ingresar, pero sí se puede ver como por fuera. Está la mano del desierto, está la portada en Antofagasta que es como una formación rocosa natural muy bella, en donde hay como un ecosistema propio allí. Entonces, creo que en la ciudad hay mucho que hacer interesante y obviamente pues disfrutar del mar y del desierto. Esas dos cosas, esa combinación entre el mar y el desierto, la montaña de arena, me tiene completamente fascinada y enamorada de este territorio. Respondiendo a la segunda pregunta,
eh, que ya lo olvidé, ¿me la recuerdas, por favor? A la primera, perdón. ¿Cuáles son las expresiones culturales que tiene el pueblo chileno que de pronto son como algo que tú notaste, que te llamaron la atención, que de pronto por su diferencias geográficas tal vez son para nosotros algo que no conocemos, ¿sí? Esa es como la pregunta principal. De pronto las dinámicas sociales pueden ser diferentes por precisamente el clima. Tú hablaste de que cuentan con estaciones, cosas que por ejemplo acá no existen. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, yo me imagino que cuando uno vive en un país donde hay una estación como el invierno, seguramente en el verano y en el otoño uno se estará preparando para el frío e inclemente invierno. Entonces quiero saber cómo son las dinámicas sociales en Chile, si ocurre de esa manera, también pues a nivel cultural, qué cosas te encontraste, pues para luego poder dar pie a a otras preguntas que tengan que ver con, no sé, eh, las experiencias tuyas personales, bueno, cosas que te voy a preguntar más adelante, pero esa pregunta me parece que es un muy buen pretexto poder avanzar con el episodio de forma orgánica. Pues justamente el tema cultural fue lo que yo vine a investigar acá, o sea, porque obviamente uno de los centros era migración latinoamericana, pero también multiculturalidad, que diferente a lo que hablamos en el episodio con James, no es interculturalidad, pero ya les voy a contar ahorita por qué. Hay varias cosas aquí que son importantes. Es que las estaciones no determinan tanto las acciones de la gente. Obviamente, pues determinan como las vacaciones, pero cosas como más banales, ¿no? Es como en Colombia que hay como una regionalización muy fuerte desde las costumbres ligadas también como al clima del territorio, bueno, que van como por otra línea. Aquí, pues obviamente hay también como una regionalización, ¿no? Como la gente que es del norte, del sur, del centro. Eh, pero mira que aquí en Antofagasta pasa algo, pues yo no he tenido la oportunidad de estar en otro lugar de Chile, o sea, estuve en Santiago en una escala de 12 horas, pero no salí del aeropuerto. Entonces, pues mi experiencia ha sido en Antofagasta y acá pasa algo y es que hay una gran cantidad de población migrante. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de que no hay solamente una cultura. Una de las cosas importantes es que el acercamiento, pues obviamente a través del lenguaje, pues es fácil porque el español es la lengua materna aquí, en Colombia, bueno, en Sudamérica. Pero algo que me llama la atención es que, por ejemplo, obviamente hay diferencias como en los gentilicios, en la manera de referirse a ciertas cosas, a ciertos elementos del día a día que lo hacen sentir a uno como un extranjero, pero también hay muchas cosas de otras culturas aquí. Entonces, la mayor parte de los migrantes que hay aquí en Antofagasta son colombianos, venezolanos, peruanos y bolivianos de estos tres países. Hay una cosa muy interesante que hablé con una teórica con la que nos reunimos y es que, con un teórico, perdón, que nos decía que él hizo un estudio también relacionado como con la migración, sobre todo desde si había como, bueno, porque hay como un tema referente como al cuerpo, como al cuerpo de las personas morenas, y que él decía que hizo un estudio y se preguntaba si aquí en Chile eran más racistas o xenofóbicos. Y mencionaba algo y era que hay un problema pues con la xenofobia, obviamente porque hay una perspectiva negativa frente a la persona que es migrante, pero no si es migrante europeo, no si viene de Croacia, no si viene de España, no si es, por ejemplo, una persona negra que viene de Estados Unidos, no, si es migrante latinoamericano. Entonces, aquí están las culturas muy fuertes de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela. Uno puede escuchar también los acentos. Eso es una cosa que me ha fascinado y es que uno en la calle va y escucha obviamente como el acento chileno y luego escuchas a una persona que habla como yo o escuchas a una persona que habla como un peruano o escuchas a un boliviano, los ves. Digamos que hay como muchas cosas en el día a día que se terminan mezclando porque pues también hay personas, muchas de las personas que hay en esta ciudad, pues no son de esta ciudad, son de otros países o incluso de otras zonas de Chile. Entonces, como que
yo siento que no hay como una identidad cultural súper arraigada, como que diga somos Antofagasta y como ciudad nos identificamos de tal forma, sino que hay un montón de culturas que están conviviendo entre sí. Y no digo mezcladas, que ahí se diferencia entonces en esto de la interculturalidad, porque sí se notan las barreras que hay entre las culturas. Las calles que son solamente de personas de Colombia, las calles de personas de Perú, el acercamiento también que se puede tener con algunas personas de Chile al ser extranjero. Es un poco extraño, ¿sabes? Porque pues obviamente el tema de la migración es algo que es un derecho y que sucede todo el tiempo y en todos los países. Pero sí, pues aquí en Antofagasta es como estar en todos lados. Por eso yo en una de las cosas que escribí hace poco sobre como reflexiones que he ido haciendo de la experiencia, escribía que para mí estar acá en momentos se ha sentido incluso más cercano que el hecho de estar en Bogotá o estar en Medellín. Entonces, entonces es raro porque es como estar en tu país, pero estás en otro país, pero aquí hay mucha gente, el lugar de donde vienes, entonces como que sientes las barreras en unos aspectos, pero no se ven en otras. Pero igual hay barreras muy fuertes, como lo que yo le digo, como unas nuevas fronteras, sobre todo frente al hecho de la persona que, pues, que es migrante, que es lo que yo vine a investigar aquí. Bueno, ya que estás profundizando en el tema de la migración, me parece interesante preguntar, ¿no? Tú habías mencionado que Antofagasta es una ciudad en la que se encuentra, se rige la minería, lo cual me hace pensar a mí, pues, que de alguna manera eso ha ido siendo lo que ha ido trayendo a los migrantes para dedicarse al asunto de la minería. Si no estoy mal, Chile es un país en el que se extraen varios metales importantes. De pronto tú sepas más ya que tienes la experiencia de estar ahí. Pero quiero saber si precisamente mi teoría de que seguramente sí sea eso, el migrante es atraído pues por la oportunidad de trabajo en la minería. Obviamente también tiene que ver con otras posibilidades y que justamente como Antofagasta es una ciudad que geográficamente queda al norte de Chile, pues la ciudad más cercana a los países que están al norte de Sudamérica. Cuéntame, es a través de esa minería, ¿qué es lo que trae a los migrantes? Eh, y precisamente para, no solamente para entender qué es lo que los atrae, sino porque conviven, ¿sí? Porque hay tantas culturas conviviendo ahí, que es lo que hace que pues se mantenga esa ciudad así, de esa manera, ¿sí? Em, Cuéntame. Bueno, voy a responder primero a lo segundo. Eh, no sé si es que conviven, pues porque quieran convivir o por la obligación de convivir, pues porque llegaron aquí de diferentes países y les toca. O sea, es que en serio uno ve como esa división y como que unas personas que migran no se llevan muy bien con otras, incluso cuando son del mismo país. Hay pocos lugares donde he visto que sí hay pues como una relación eh, como intercultural un poco más fuerte. Y frente al tema de la minería, yo creo que eso es un tema que es bien complejo, pues yo no, obviamente no soy experta en el tema y pues aquí he ido profundizando de a poco porque sí es algo que me interesa, aunque no fue como el punto principal de la investigación. Obviamente hay una percepción de las personas de que al venir aquí a Chile pues van a tener como unas garantías de trabajo y unas oportunidades laborales. La minería, pues claramente es un espacio que además como que garantiza también poder conseguir un recurso rápidamente y pues para varios hombres, sobre todo migrantes, eh, lo es. Y pues es algo que nos contaba una persona con la que nos reunimos hace poco, que lleva ya mucho tiempo trabajando en esto. Pero hay dos líneas también que están relacionadas con la migración. Uno es como el trabajo doméstico, que casi siempre es porque la persona tiene como un familiar, una persona cercana que está en el país, que le dice, ven, que aquí hay oportunidades. Como dicen aquí hay Chile, en Chile, que aquí hay pega, que eso es como que aquí hay trabajo. Y hay otra cosa que me interesó mucho y que sí profundicé un poco más en eso y fue el tema del trabajo sexual.
pero pues ahorita les voy a contar un poco más de eso, porque además son diferentes las dinámicas que hay aquí en el norte a las que hay en Santiago o a las que hay en el sur de Chile. En el sur de Chile, por ejemplo, nos contaban que vienen muchas personas de Haití y esas personas de Haití vienen más a trabajar en los cultivos. Entonces, allá ya hay una dinámica distinta porque la producción económica es diferente. Entonces, centrémonos en Antofagasta. En Antofagasta, pues claramente está minería, pero digamos que sí, y ahí vuelvo al tema del trabajo sexual, pues también hay como unas cosas que están ligadas como a esa percepción de la minería y como de este tipo de contextos. Entonces, también están las personas que migran y pues que no tienen más opción que trabajar en lo que hay o que idearse formas de poder sobrevivir, de poder mantener a su familia. Hay un concepto que me gustó mucho y que he trabajado acá como en esta investigación y es el tema de el autosacrificio relacionado con la explotación del cuerpo, que se vive tanto en las personas que vienen a hacer trabajo sexual como en las personas que vienen a trabajar en minería o las trabajadoras domésticas, que es como pues explotar el cuerpo como herramienta, pero también como materia prima en pro de un trabajo. Y pues no estoy como refiriéndome a ese trabajo como de forma descalificativa, por el contrario, también eso tiene como unas cosas detrás de por qué la gente toma las decisiones de venir acá, que yo creo que eso es también algo importante. Sí, sí, precisamente como a eso apuntaba, ¿no? Como hay tanto migrante y encuentran una oportunidad de mejorar sus vidas trabajando como mineros en una mina de carbón en otro país. Sí, a mí, por ejemplo, esto me atraviesa porque de niño ¿qué? Me querían reclutar para trabajar en un espacio como ese, pero pues mi papá no me quiso dejar porque él trabajó en una mina de carbón en Venezuela cuando era niño también. Entonces, yo decía, no, pues eso debe ser fácil, pero pues claramente mi padre ya lo había vivido en carne propia y sabía lo que es. Entonces, ese tema pues resulta interesante, pero claramente es porque hay circunstancias que son mucho peores en la vida de esas personas en su propio país que hacen que busquen ese algo mejor en otro país, tal vez en un empleo que tal vez no quieren, como ser minero o trabajar vendiendo su cuerpo, claramente. No todas las personas que Igual trabajan yo en creo eso lo hacen que porque es quieran. importante. Pero yo creo que también hay que hablar un poco de esas experiencias que tú tuviste a nivel personal. Em, digamos que a mí me generaba curiosidad, era porque em, históricamente, cada vez que hay un yacimiento minero en cierto espacio, pasó muchísimo en África, pasó mucho en el norte de Estados Unidos, pasó mucho en Canadá, pasó hace los últimos 10 o 20 años, pasó en Australia. De hecho, últimamente vemos una gran migración de latinoamericanos hacia Australia. Eh, a trabajar tanto en minería como en trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Entonces, es un fenómeno que se ha ido repitiendo y que eh, sigue constantemente muy presente en Latinoamérica. eh, y que de alguna manera hablarlo y compartir como estas visiones, pues también nos hace como reflexionar acerca de, bueno, eh, porque hay tanto migrante. Sí, porque ¿qué necesidad tenemos de migrar? Pues bueno, hay necesidad. Esa es la respuesta en sí. Cuéntame un poco, Salo, de tu experiencia en Antofagasta, alguna anécdota particular, algo que te haya pasado, que quieras compartir con los oyentes que te haya ocurrido. Que creo que también eso es súper chévere, me parece muy bonita esa etapa de los episodios en los que el invitado siempre nos cuenta una anécdota suya, Ujú. que también parte de Cultura en Rutas es eso, ese contar de anécdotas, ese contar de tu propia historia, va haciendo que podcast se alimente de eso y se enriquezca bastante de la experiencia personal de cada quien, no de manera siniestra, sino
porque de alguna manera contar historias es lo que alimenta la cultura. Cuéntame. Bueno, antes de contar la anécdota, hay algo que a mí me parece muy bonito, que no es como una anécdota, sino como una reflexión general de esto, y es que yo no sabía, y eso que yo ya llevo un tiempo como estudiando estos temas y metida en cosas de derechos humanos y memoria y paz, todo esto, y yo no sabía que migrar es un derecho humano, firmado en los derechos humanos. Es una cosa que me parece muy bella porque aquí he pensado en todas las personas que conozco, amigos cercanos, familiares cercanos o personas que conozco, que han migrado y han tomado la decisión de ir a otro país durante un tiempo de forma definitiva en búsqueda de algo mejor. Que eso es algo que a mí me parece muy importante, pensar, o sea, como de alguna manera no pensar la migración solo como algo negativo, sino también pensar que son personas que van a buscar una oportunidad mejor y que siempre tienen a alguien detrás, a su familia, a sus hijos, a alguien que dejan o que llevan con ellos y para quienes están buscando un futuro también para construir algo juntos. Y bueno. La anécdota es que nosotros conocimos a una persona acá, una mujer increíble que se llama Angélica Cid. Angélica lleva ya mucho tiempo, ella nos contó que 30 años trabajando por los derechos de las trabajadoras sexuales aquí en Chile, y en particular en Antofagasta. Y hay algo muy bonito y es que yo siempre había querido pues hacer algún proyecto con trabajadoras sexuales, pero pues obviamente es complicado poder llegar a hacer este tipo de trabajos, pues porque hay muchas cosas detrás de la seguridad de las mujeres, de también como poder ingresar a esos espacios, muchas cosas que aparecen como cuando uno empieza a tener un interés por esto. Y bueno, con Angélica, ella nos invitó, bueno, nos invitó, nosotros nos autoinvitamos un día con Belén, mi compañera de residencia, a hacer un recorrido con ella en los diferentes lugares donde iba. Ella iba a lo que le dicen acá, bueno, como unas casas sexuales, iba también como a unos cafés con piernas que les dicen acá, y unos lugares de show y iba a repartirle como preservativos a las chicas y todo. El caso es que empezamos el recorrido, nosotras pues como bastante tímidas, como reservadas, no decíamos nada, no hacíamos preguntas, solo conversábamos con Angélica, pero al final tuve una conversación muy interesante con una de estas mujeres y bueno, como ya sentadas en esta parte, como el café con piernas, conversando allí. eh, Hablando de la vida, riéndonos un rato, viendo también como también la felicidad que surge en estos espacios, las redes que se crean, las nuevas familias que se construyen, y pues hablando también de que hay sueños que están detrás, que es un poco lo que mencioné ahorita, como también hay cosas que las personas quieren lograr y pues que en este caso las mujeres también están buscando. Y pues que a mí me parece muy interesante porque de alguna manera también es como una posibilidad que ellas mismas están construyendo cuando hay políticas antimigrantes, rechazos de la comunidad, cosas que también están en contra del trabajo sexual, pues que les complican sus vidas, pero que ellas de alguna manera están pensando es en, en llevar a sus hijos, a su familia, a las personas que tienen detrás como a una vida mejor. Y pues sobre todo el trabajo que yo hice fue un trabajo donde también la relación fue mucho con mujeres. A mí me ha encantado siempre trabajar con mujeres. El trabajo que yo hago es con mujeres, para mujeres, feminista en algunos casos, porque pues creo firmemente que hay muchas cosas todavía que falta por dialogar. Y tuve la oportunidad también de hablar con varias mujeres migrantes y una de ellas se emocionó conmigo y con mi compañera y nos empezó a leer los poemas que escribía de forma aficionada, pero escribía muy bien y decía unas palabras muy bellas y entonces nos contaba todas estas historias de lo que ella soñaba y entonces que en ocasiones estaba cansada, pero entonces se ponía a escribir y escribir como que le devolvía vida, entonces era muy bello también como encontrar que detrás de esa imagen
que muchas veces se crean las personas de la mujer migrante, que casi que es como una imagen de una silueta en negro que pasa una frontera. También hay mujeres que tienen unas vidas, que son personas que tienen cosas mucho más interesantes para contar que solamente esa historia que incluso en muchas ocasiones nos cuentan como los medios de comunicación. Y bueno, pues una cosa también muy interesante fue que subimos a una montaña que había aquí pues como cerca de la ciudad. Estas montañas son súper difíciles de subir porque son de pura arena. Nos cogió la tarde y anocheció y nosotros estábamos en la punta de la montaña, entonces bajar ahí era como enterrar los pies en la arena y bajando como en una experiencia súper exótica, eso completamente vacío, desierto, pero pues maravilloso, la verdad. Bueno, gracias por compartir esa anécdota tan especial porque también es como ver ese lado humano de aquellas personas que están detrás de los números de las estadísticas, sí, que a veces uno se olvida también de ese lado humano, de que también hay personas que comparten sus sentimientos a través de algo tan honesto como un poema. Incluso me hizo pensar en la experiencia de leer a Clarice Lispector y leer ese texto que dice ella que ella escribe para salvar vidas, pero que aquel intento en realidad no está salvando la vida de nadie, sino la vida propia. Eh, entonces es como un poco pensar en eso, como el acto artístico de escribir termina también siendo un ejercicio de resistencia, también de un proceso para ayudar a aliviar el dolor, el cansancio, incluso la tristeza. Eh, Gracias, Salomé, por compartir esta experiencia con nosotros en Cultura en Ruta. Creo que ha sido maravilloso. Yo quisiera pues terminar este episodio hablando acerca de tu trabajo en sí, en qué consta tu trabajo, qué es lo que has mencionado, que varias veces has dicho yo he trabajado con estas personas, he trabajado con estas personas, pero digamos que de alguna manera no tenemos definido o quisiera que de pronto se defina un poco para que los oyentes puedan hacerse una idea de qué es el trabajo que tú realizas. De pronto para qué lo realizas, ¿sí? Con qué fin. Y si pues no es demasiado pretenciosa la pregunta, este, pues nos puedas contar un poco acerca de eso. Claro que sí. Bueno, sí, yo hablando aquí un montón y claro que no he dado contexto de nada. Voy a empezar como con quién soy, qué hago y ya luego pues como qué hice acá. Acá en Chile, claramente. Mm, yo soy artista plástica, trabajo, bueno, desde diversos medios realmente, hago fotografía, video, pintura, dibujo. Me interesa y me gusta mucho hacer instalaciones, soy como bastante experimental en las propuestas que hago, casi siempre parto como de procesos de investigación, creación, a partir del cual genero las obras que realizo. Casi todas las obras que realizo son hablando del cuerpo en relación a este como un territorio que habita un territorio, pero también que, digamos, se habita como desde un tema emocional y físico, y casi siempre ese cuerpo pues está relacionado con el cuerpo de las mujeres desde la vulnerabilidad y la resistencia. Y en medio de esto, pues estoy también estudiando la maestría en Educación para la Paz, que ya la había mencionado antes, ya la estoy terminando, y pues mi trabajo es justamente el cuerpo como un territorio para la paz. Y pues he trabajado con víctimas del conflicto armado, con comparecientes de la fuerza pública, con firmantes de paz en Colombia. Y pues me ha interesado también trabajar pues como en otros ámbitos, he trabajado en museos, he hecho proyectos culturales, también ahorita estoy pues como involucrándome en la docencia, voy a empezar a dar clases en una universidad, bueno, me gusta mucho como investigar y crear como esa relación de poder llevar a materializar una idea que se genera a partir de una investigación, de una relación con la sociedad, de poder entrar en esos lugares que tienen, digamos, como algunas necesidades, de hablar de la vulnerabilidad también, pero también de la resistencia que tienen muchas comunidades en ocasiones. Y pues como les mencionaba ahorita, yo estoy aquí en Chile realizando una residencia artística. Para quienes no saben qué es una residencia es un proyecto en el cual un artista va durante un tiempo. Hay diferentes tipos de residencias, pero
En general es como el artista va durante un tiempo a un territorio específico y desarrolla un proyecto ya sea de investigación o solamente de creación, o como en este caso de investigación-creación, que potencie su práctica artística, pero que también, digamos, como que genera algo con ese entorno al cual visita. Y pues aquí en Chile hice un montón de cosas, realmente fue un mes bastante activo. Eh, la residencia generaba la relación y nos reuníamos con investigadores expertos en todo este tema de la migración, pero en particular con ese enfoque de género que teníamos mi compañera de residencia y yo, Belén Rodríguez, que es de Paraguay, que como adelanto estará invitada de nosotros en el próximo capítulo. Y en el próximo episodio, perdón, y además de esto, pues nos reuníamos entonces con diferentes teóricos, personas expertas en el tema, con personas del ámbito cultural aquí en Antofagasta, y la idea era que nosotras desarrolláramos un proyecto de investigación que justamente vamos a exponer esta semana, en donde vamos a mostrar todos los resultados de lo que encontramos. Entonces, lo que yo les he ido contando es lo que he ido construyendo como esa historia a partir de estos diferentes elementos que me interesaban ya desde Colombia. Entonces, las primeras 2 semanas fueron completamente de reuniones, investigación, acercarse, leer documentos, estar profundamente en campo. Realizamos como una micro residencia también aquí en una zona que se llama La Chimba, que es en la parte norte de Antofagasta, en donde hay un campamento transitorio de personas que son todos migrantes, que además es un campamento transitorio en búsqueda de una vivienda para las personas. Estuvimos con unas líderes sociales también en otro campamento que se llama Los Arenales. Estuvimos haciendo ya en la tercera semana este trabajo de campo alrededor del trabajo sexual. Estuvimos también acercándonos como a otros espacios académicos, fuimos también a lugares culturales, recorrimos el desierto, un poco en esa idea de también poder explorar como más allá de la ciudad, en las afueras, lo que pasa en otros lugares. Y bueno, como resultados de la residencia, pues quedan varias cosas, pero yo creo que también, además de los resultados, quedan muchas ideas para llegar a crear cosas a Bogotá, porque pues uno de mis intereses principales era también relacionar cosas que yo veía en Colombia con lo que veo acá. Entonces, uno de los resultados más grandes pues es como mi trabajo en fotografía. Yo hago fotografía y muchas veces mis proyectos artísticos parten de la fotografía. Ese es como el punto central de lo que yo trabajo, sobre todo es como fotografía muy de detalle, cosas que son rápidas, que captan justamente como la escena en el momento, en donde me interesa mostrar el paisaje, pero también quienes habitan esos territorios, en esa relación otra vez de cuerpo y territorio. Em, Realicé pues como una especie de instalación, un performance móvil que voy a poner en mis redes sociales para que lo puedan ver por toda la ciudad. Hicimos con Belén una caminata como de 14 horas desde el sur, donde estamos nosotras, hacia el norte, también como en una caminata simbólica de una zona que es como zona bien de la ciudad, hacia la zona que digamos está como más marginada, alejada. Y pues había recopilado unos elementos que me encontré como en un desalojo que habían hecho hace poco, que habían desalojado a las personas con una retroexcavadora de las casas, y pues yo encontré como algunos elementos simbólicos, sobre todo como cosas de niños, que pues es un tema que me llama la atención porque los niños son siempre quienes están detrás de estas intenciones de muchas personas de migrar, encontrar estos elementos que los niños dejan, que uno sabe que los niños cuidan un montón, pero que en medio del desalojo pues les toca dejarlos. Entonces este performance pues es como una acción con el cuerpo que realizamos en esta caminata de 14 horas, que además fue el Viernes Santo, entonces era como la idea también de relacionarlo con esa fecha, que pues si bien mi trabajo no es como ligado hacia lo religioso y lo católico, sí había una alusión muy fuerte como en el hecho de caminar, casi que hacer un vía crucis, por así decirlo, pero simbólicamente hablando también de la persona que migra, porque además para mí la acción misma de caminar ya era algo muy potente dentro del migrar. El crear líneas, el caminar, el generar diferentes trayectos. Eso también es como una forma en la cual el cuerpo va dibujando sobre el territorio esos diferentes caminos que realiza, esos espacios por donde pasa, como va dejando también las huellas, las marcas sobre la tierra, en este caso la arena. Entonces,
realizamos esta acción el Viernes Santo. Para Belén pues fue como algo diferente, ella tiene como otro contexto, pero para mí era también como ponerme un vestido blanco, simbolizando pues como este tema de la pureza relacionada a los objetos que cargaba, pero también como a la fecha en la que estábamos haciendo esta acción, utilizar como elementos reciclados, como en una especie de disposición que parecía como si estuviera haciendo una venta ambulante, pero con la idea pues de jugar también con el público y visitando diferentes espacios que fueron importantes en mi investigación. Eso fue como el cierre más grande de la residencia, y pues terminó pues como en un video que consolida la experiencia, aunque claramente pues es una cosa distinta como la experiencia de verdad de esa caminata de 14 horas, que además recorrimos más de 20 kilómetros en la ciudad. Al regreso nos tocó, casi que no conseguimos bus porque además estábamos en una zona muy lejos, bajamos como así súper rápido, llenas de cosas para poder encontrar un bus. Un busero nos dijo que no había más buses, entonces ya estábamos preocupadas de que íbamos a tener que volver caminando otros 20 y pico de kilómetros más. Y conseguimos un bus que nos dio 10 millones de vueltas, 1 hora y media en bus, o sea, también es como toda la experiencia que está relacionada con eso, pero sobre todo también, pues como una de las cosas que me queda de esto es que hay mucho que trabajar y hay mucho que todavía quiero hacer y cosas como con las mujeres, con las personas que migran, también con la violencia en Colombia y con el conflicto armado que están ligadas a la migración, y pues como ideas que tengo para dibujo, para instalaciones y pues para próximos proyectos que quiero trabajar a partir de toda esa información que recopilé acá, todas esas fotografías que desarrollé, que pues lo que me dejan es mucho en qué trabajar. Bueno, Salomé, muchas gracias por compartirnos pues eso. Creo que queda más que claro de qué se trata tu trabajo. Seguramente pues también quedará la invitación ahí para que nos compartas alguna red social, algún espacio donde la gente pueda ver tu trabajo, si en algún momento les llama la atención conocerlo. Y también pues ver aquellos registros, ¿no? Cuando uno realiza un performance, el 50% del performance es el registro, porque pues como un performance es una propuesta efímera, pues lo único que queda pues es el registro fotográfico o de video, y a veces eso es lo que uno incluso entrega como producto hoy en día cuando uno vende un performance, ¿no? En este caso pues la idea no es venderlo, pero pues sí es compartirlo, supongo. Entonces, ¿hay alguna red social, algún espacio donde tú más adelante estés compartiendo parte de aquellos trabajos, alguna información acerca de esa fotografía que realizaste, también para que los oyentes que hoy viajaron con nosotros a través de la imaginación a Antofagasta luego puedan verlo a través de tus ojos? Cuéntanos. Claro, bueno, pueden seguirme en mi Instagram, @salomerestrepo.a. Ahí hay también un link que lleva a mi página web y a mi portafolio en PDF, pues como relativo a esos proyectos. Y claramente seguirnos siempre en Cultura en Ruta, que además pues yo hago parte también de este proyecto que viene de lo profundo de mi corazón, con un interés de democratizar la cultura, que además es otra de las cosas que no mencioné tanto, pero es uno de mis intereses principales. Bueno, no siendo más, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de Cultura en Ruta. Gracias. En cada episodio nos entregamos apasionadamente a descubrir los encantos escondidos de nuestro país, desde las veredas más apartadas hasta los pueblos más pintorescos. Tú ya formas parte de nuestra comunidad con solo sintonizarnos, pero con tu apoyo en Patreon podemos profundizar en este vínculo y hacer que nuestra aventura sea aún más emocionante. Cada aporte es como una declaración de amor, impulsándonos a seguir creando episodios llenos de emoción, arte, historia y cultura. Tu generosidad nos permite continuar nuestro viaje, cubriendo los gastos de equipo técnico y logística necesarios para capturar la esencia de cada momento memorable. Gracias por ser nuestro cómplice en esta aventura. Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea.
Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.